Bienvenidos a un nuevo vídeo. La canaricultura es noticia a día de hoy más que nunca. En las últimas semanas y meses han ido sucediendo distintos asuntos que de alguna forma pueden afectar a los criadores aficionados a los pájaros. Y precisamente por ello he querido hacer este vídeo un poco de actualidad para intentar tratar de enfocar muchos de estos temas que, como digo, a día de hoy son noticias. Por eso este vídeo va a ser un poquito más largo de lo normal para intentar profundizar un poquillo en muchos de estos temas. Y vamos a hablar en este vídeo acerca, por supuesto, la triste noticia del volcán de La Palma, de qué manera ha podido afectar también a los criadores de la zona. Vamos a hablar acerca de la famosa por polémica, Ley de Bienestar Animal y cómo puede afectar a los criadores aficionados a los pájaros, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a hablar acerca también de la polémica con la empresa de mensajería MRV. Vamos a hablar acerca del conflicto que sigue de alguna forma entre la Confederación Ornitológica Mundial y España. Vamos a hablar también de la incipiente temporada de concursos que se avecina, que ya está comenzando y que será una de las temporadas de concursos más extrañas posiblemente de la historia. Y vamos a hablar acerca de otros temas que irán surgiendo a lo largo del vídeo. Así que espero que os guste el vídeo. Vamos con ello. Noticia habitual también por esta fecha es el tema de MRV, que desde luego es un tema recurrente en los últimos años, y que la sensación que le da a los criadores es que cada vez están aumentando más las trabas a la hora de enviar pájaros. Para los que no conozcáis este asunto, sobre todo gente que no seáis de España, MRV es una empresa de mensajería que, aparte del porteo de paquetería, se dedica también al servicio de porteo de mascotas, que prácticamente tiene el monopolio a día de hoy del envío de pájaros. Es cierto que hace unos años había más opciones, pero a día de hoy prácticamente la grandísima mayoría de criadores envía los pájaros a través de esta empresa de transporte. Bueno, si os acordáis, hace unos años no había prácticamente dificultades a la hora de enviar un pájaro. Tú llegabas sin necesidad de ser criador, sin necesidad de estar federado. Tú llegabas, podías enviar los pájaros y o bien pagabas tú el porteo, el transporte, o bien lo pagaba la persona que recibía los pájaros. Poco a poco fueron aumentando los controles, fueron aumentando las dificultades. Por ejemplo, se añadió la exigencia a un documento de cesión, es decir, un documento en el cual el criador ponía una serie de datos suyos y una serie de datos de los pájaros que enviaba, que de alguna manera está bien porque es un documento que da más garantías a la persona que recibe los pájaros y que está bien en el sentido de que no resulta más costoso para el criador. Yo, por ejemplo, estos documentos de cesión me los daban en la propia empresa de mensajería donde los enviaba, los rellenaba allí, o bien los podías llevar desde casa directamente hecho, un documento de cesión, digamos, personalizado tuyo, y eso se incluía también en el envío. Pero digamos que no suponía un coste extra, suponía más enredo a la hora de rellenar los papeles y de enviar los pájaros, pero en cierta manera estaba bien. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que han ido aumentando de alguna manera en muchos sitios las trabas. Antes de nada quiero aclarar que, aunque seguramente haya una mínima legislación en el envío de mascotas a nivel nacional, lo cierto es que cada sede de alguna manera varía las exigencias y nos podemos encontrar con criadores que, por ejemplo, en su sede no tienen prácticamente ningún problema. Yo en la sede donde envío los pájaros no tengo prácticamente ninguna traba, mientras otros criadores donde pues siempre han tenido más dificultad de que les exigían determinado papel, o por ejemplo no podían enviar pájaros con un transportín de cartón, tenía que ser de madera, con ciertas medidas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la última ya, digamos, la última gota para colmar el vaso, hace unos días estaban comentando varios creadores en redes sociales acerca de la exigencia de una especie de certificado veterinario para enviar los pájaros que garantizara que los pájaros están en condiciones sanitarias para ser enviados. Que si lo vemos desde ese punto de vista, parece una cosa buena, ¿no? El hecho de que, digamos, un especialista dé una garantía de que los pájaros que se envían están en condiciones sanitarias para ser enviados, con lo cual da más garantías a la persona que recibe los pájaros. Y claro, muchos de vosotros pensaréis que la persona que está haciendo este vídeo es veterinario, de alguna manera le interesa ese tipo de burocracia para ganar dinero, porque lógicamente sería un servicio que si yo lo tengo que hacer como veterinario, lógicamente lo cobraría, porque cada uno en su trabajo cobra su servicio. Pero claro, desde el punto de vista del criador, esa burocracia, y sobre todo esa burocracia duplicada, ahora explico lo de duplicada, ya no me parece que se hace para garantizar el bienestar de los animales, que estaría muy bien, sino por un puro interés económico. ¿Por qué digo esto de la burocracia duplicada? Porque hace un tiempo se empezó a comentar la exigencia de un núcleo zoológico para los criadores, es decir, como bien sabéis, todos los que tenemos un aviario o tenemos colecciones privadas de pájaros, en la práctica la mayoría de ellos tienen una cantidad de pájaros que no es legal, es decir, lo que tendríamos que hacer todos los criadores oficialmente, insisto,
porque la mayoría no tiene núcleo zoológico, pero oficialmente lo que tendríamos que hacer todos los criadores es legalizar de alguna manera nuestro aviario, y eso garantizaría un control por parte de la administración, un control por parte de veterinarios. Lo del núcleo zoológico también ha sido muy polémico, desde luego, entre los criadores, no voy a ser quien diga lo contrario, porque lógicamente, aparte de tener un interés de control por parte de la administración de una colección privada nuestra, que no tiene un fin económico, porque la gran mayoría de los criadores no tenemos ningún interés económico con nuestro criadero, simplemente lo tenemos por hobby, pero aparte hay un claro interés económico en este sentido. Pero claro, si nos están exigiendo por un lado un núcleo zoológico y aparte me están exigiendo que rellene un certificado, que un veterinario me rellene un certificado con lo que los pájaros están en garantía sanitaria, pues me parece que ya esta burocracia redundante claramente muestra que lo que hay es un interés económico de fondo y que realmente el bienestar de los pájaros en este sentido importa más bien poco. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica los pájaros van a ser enviados sanos. Y en la práctica, los pájaros van a ser enviados en las mejores condiciones posibles. Porque lo que menos interesa al criador que envía pájaros es que un pájaro llegue enfermo, un pájaro llegue muerto y ya tienes problemas con el criador que lo ha recibido. Entonces, lo que queremos todos y lo que hacemos es, cada vez que enviamos un pájaro, lo enviamos en condiciones, tanto en transportines adecuados, que ya los hay y muy buenos, con su comida, con su hidratación, que lleguen a la mañana siguiente porque están apenas unas horas de viaje, en las mejores condiciones. Y debido a eso, debido a que precisamente el criador es el principal interesado en esto, a mí estos temas del certificado veterinario, estos temas de la exigencia de mayor control, no me parece que tienen sentido, porque, repito lo mismo, si fuera para garantizar un mejor bienestar de los pájaros, oye, chapó por ello, pero el interés de fondo que veo yo a día de hoy es puramente económico, con lo cual, en ese sentido, habría que limitar un poco las trabas. Pero lo que estamos viendo, y ahora vamos a hablar también de la ley la polémica ley sobre el bienestar animal, de la cual se está hablando mucho ahora, que es muy noticia, estamos viendo que la tendencia a nivel de los políticos a día de hoy, y se está viendo año tras año, es provocarnos más dificultades a la hora de disfrutar de nuestra afición de los pájaros. Está mal visto muchas veces el tener un aviario, está mal visto que tengamos los pájaros enjaulados, está mal visto que, digamos, tengamos un hobby aprovechándolos de un animal, y entonces eso se ve en la tendencia política que estamos teniendo en los últimos años. Y sería bonito y sería lo necesario, ya que los criadores estamos agrupados en federaciones y en asociaciones, por lo menos los criadores nacionales, que esas federaciones y asociaciones dejaran sus luchas internas, sus luchas de ahora yo realizo este concurso, ahora yo otro, y se centraran sobre todo en los verdaderos peligros que tiene la ornitología a día de hoy. La ornitología, como muchas otras aficiones relacionadas con los pájaros, está también en peligro. Muchos grupos ecologistas y muchos grupos de ideología política están en contra de ella y van poco a poco poniendo más trabas para dificultarnos. No nos van a prohibir de forma descarada el criar pájaros, porque esto desde luego no resultaría democrático, pero sí aumentar poco a poco las trabas de manera que tengamos muchas más dificultades. Una de ellas es, por ejemplo, lo que estamos diciendo con el tema del envío de pájaros. Y es que con esto del tema del envío de pájaros, que se me olvidaba, tenemos que pensar que cuando nosotros como criadores nacionales enviamos un pájaro o simplemente a lo mejor rellenamos un documento de cesión y ya lo enviamos, tenemos que pensar que estos pájaros no son ilegales del todo. Es decir, aunque haya un criador que no tenga un núcleo zoológico, los pájaros no los tiene como algo ilegal. ¿Por qué? Porque hay un cierto control administrativo. Es decir, estamos dentro de una asociación. La asociación tiene nuestros datos personales, no tiene datos de nuestro criadero. La asociación está a su vez agrupada en una federación. Hay federaciones en prácticamente cada región. Luego hay una organización a nivel nacional, una organización a nivel mundial. Es decir, no somos gente ilegales que tenemos pájaros porque sí, sino que hay un control. Nuestros pájaros tienen un DNI, que es la anilla. En la anilla pone sus propios datos. Es decir, ya de por sí hay una burocracia normal que tienen que tener los pájaros. No aumentemos de manera descarada esta burocracia con un puro interés económico. Noticia interesante también de estos últimos días está relacionada con esta carta publicada por la Federación Ornitológica Cultural Deportiva acerca de todo el asunto que ha habido con la Confederación Ornitológica Mundial. Como bien sabréis la mayoría de vosotros, porque este verano prácticamente no hemos hablado de otra cosa, la Confederación Ornitológica Mundial, que es algo así como el máximo estamento dentro de la ornitología a nivel mundial, tomó la decisión, desde luego decisión polémica y decisión histórica, de quitarle el Mundial que tenía concedido a España para que España lo organizara, y aparte tomó una serie de sanciones y limitaciones a la propia directiva española.
Partiendo de esto, seguramente muchos criadores habrán pensado que todo este asunto provoca que la ornitología española se fragmente, se parta en dos entre los defensores de que la Confederación Ornitológica Mundial ha hecho lo correcto en sancionar, aunque sea una sanción dura, y entre los que opinan que la directiva española no ha incumplido ningún tipo de normativa y que precisamente son los que han incumplido el contrato, los de Conmundial, los que han hecho lo negativo, por así decirlo. Pero si pensamos esto, es no pensar que la ornitología española lleva ya partida en dos hace bastantes años, y todo esto no ha hecho más que volver a sacar a la luz, si alguna vez hubiera dejado de estarlo, el conflicto continuo ya y aburridísimo ya entre FOCDE y COE. FOCDE, que es algo así como la federación histórica, la de más tradición en ese sentido, y luego COE como el conglomerado de federaciones que se formó a partir de ahí. Bueno, ¿qué dice la carta realmente? La carta no dice nada nuevo. En la carta lo que hace FOCDE es alegar o dar, digamos, su versión de qué relación tiene en todo este conflicto, qué relación hay entre CON España y FOCDE. Alega sus motivos de qué manera FOCDE, de qué manera CON España les boicotea, por así decirlo, y luego aparte dan una opinión comentan algunos aspectos relacionados con otros asuntos polémicos que ha ido habiendo. Por ejemplo, el Mundial de 2019 que se celebró en Holanda, los Mundiales del Hemisferio Sur, habla también del asunto de Focasi. Bueno, es una carta relativamente larga, me parece que son 9 folios, si queréis lo podemos publicar en los comentarios del vídeo para que la podáis leer, aunque bueno, está puesta en la página web de la propia Federación Ornitológica. Y claro, después de esta carta, pues muchos directamente lo que han pensado es que esto es poner más leña al fuego a todo el asunto y aumentar más el conflicto. Otros creadores, en cambio, agradecen que tengamos un poquito más de información, en este caso para intentar entender de qué manera se ha producido toda esta situación conflictiva, aunque yo lo que opino sinceramente es que la gran mayoría de creadores a pie no vamos a ser capaces de llegar al núcleo, al origen de todos estos problemas, por lo enzarzado que se ha convertido este conflicto. Y luego también da que pensar otra cosa, que es el rol, que muchas veces no hablamos, el rol que puede tener FOCDE dentro de CON España. Porque en España, que tenemos esa tradición de hacer como dos bandos, eres blanco o negro, eres del Madrid o el Barça, pues bueno, en la ornitología hemos tendido un poco igual y se ha formado como dos bandos, de decir eres de FOCDE o eres de COE. Pero en la práctica FOCDE también forma parte de la Confederación Española, y habría que ver de qué manera ha influido en las decisiones y qué responsabilidad tiene respecto a estas sanciones también. Por tanto, FOCDE en la carta lo que intenta de algún modo es defenderse también de las posibles acusaciones que haya. El caso con todo esto es que lo que tenemos que tener todos los criadores claro, aunque el conflicto se haya enzarzado mucho y sea muy complejo, es que si antes había pocas posibilidades o había poco atisbo de que la ornitología española por fin se uniera, y por unirnos hablamos también de que se celebrara un único campeonato de España, que sería el sueño, el ideal de la mayoría de criadores. Lo que está claro es que después de todo este conflicto que ha sucedido con el Mundial, que ya es, digamos, la gota que colma el vaso, más bien un goterón que colma el vaso, pues las posibilidades de unión de la ornitología española prácticamente se anulan. A corto plazo, desde luego, se anulan, y luego a largo plazo también. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que con este tipo de conflictos y sobre todo con esa polaridad que se forma, también surgen muchos criadores, que yo llamo criadores de tipo talibán, que defienden un ideal sin informarse de la opinión que tengan los otros. Por eso es tan importante obtener información para luego crear, digamos, tu idea en la cabeza. Y es por eso que se han formado esos dos bandos desde hace ya años entre partidarios de FOCDE, partidarios de COE. Yo personalmente lo he comentado muchas veces, pero bueno, siempre insisto en ello. Yo formo parte de FOCDE porque mi asociación, de la cual soy presidente, forma parte de FOCDE. No tengo ningún vínculo especial con FOCDE. Yo me asocié en esta asociación porque ahí estaban mis amigos y ahí estaba también asociado mi padre. No tengo ningún vínculo especial y lógicamente no sé lo que ocurre a altas esferas dentro de la ornitología. Yo ocupo un cargo presidencial dentro de una asociación, pero eso no implica que tenga un conocimiento real de todo lo que se está produciendo, como digo, a altos niveles. Lo cierto con todo esto es que la mayoría de criadores le importa muy poco toda esta burocracia, toda esta política que se forma alrededor de la ornitología, pero lo que está claro es que este tipo de conflictos también se nota y nos afecta de alguna forma a todos. Con lo cual, lo triste de todo esto, y la carta de FOCDE no deja de ser un ejemplo más, es que lo que decimos, si la situación era conflictiva dentro de España, aunque no digo con esto que en otros países haya una unión total, pero si la situación era problemática dentro de España, ahora con todo lo que ha sucedido con el Mundial, la situación es todavía peor. Y lo triste es que mucha gente, por defender una idea, al final en este conflicto también haya tomado baza sin intentar informarse de todo este asunto. Por eso es de agradecer este tipo de carta, por lo menos para hacernos una idea. No digo que esta carta sea la realidad de lo que ha pasado, pero por lo menos sabemos una opinión,
o una forma de ver las cosas. Es de agradecer también el vídeo donde se expresó perfectamente el señor Miguel Penzo acerca de todo este asunto, que es un vídeo que os recomiendo que veáis porque es muy interesante. Y luego también es de agradecer, por ejemplo, cosas como la entrevista que tuvo el compañero Mengual al señor Ramoa. Ninguna de estas versiones tiene por qué ser la correcta o tenemos por qué pensar que es la correcta, pero con toda esta información, más otras informaciones que podamos tener, lo bueno es que los criadores nos podemos hacer una cierta idea, aunque, insisto, tengo bastante claro que los criadores de a pie no van a ser capaces de entender la profundidad que tiene este conflicto, y entre ellos me incluyo yo, por la complicación que se ha ido formando con los últimos tiempos. Así que solo esperemos que intentemos resolver todo y que haya un cierto entendimiento por parte de las federaciones, porque es lo que agradeceríamos prácticamente todos los criadores. Y vamos ahora con el tema que más está llamando la atención entre los criadores, o que más se está viralizando, que es acerca de la nueva ley sobre bienestar animal que se ha propuesto por parte del gobierno. Que la pregunta que se hacen los criadores cuando ven estas noticias es de qué manera puede afectar a la ornitología, a sus propios aviarios, tanto a corto como a largo plazo. Bueno, por resumir un poquito la idea de la ley lo que busca, según dice, primeramente prohibir la cría de mascotas a particulares. Ahora vamos concretando un poquito cada uno de estos aspectos. Prohibir también la compra de animales en tiendas, reconvertir los zoos en espacios donde, según dicen, se proteja la fauna autóctona de la zona, en vez de trabajar con fauna como por ejemplo la del zoo, que suele ser de países exóticos. El objetivo principal es sacrificio cero en cuanto a mascotas y abandono cero. ¿Cuáles más detalles acerca de esta ley? Pues bueno, también se menciona que a partir de 5 animales que tengamos en nuestras casas ya se debería considerar núcleo zoológico, con lo cual no son legales a no ser que los legalicemos con un núcleo zoológico. Y también otra idea que proponen, que ahora la matizamos, es hacer una especie de registro nacional de inhabilitados, pues por ejemplo por temas de maltrato, etcétera, etcétera. Esta ley, en principio, ¿en qué afecta a los pájaros? En principio, en nada, en el sentido en el que, sobre todo, se han basado en entender la idea de la mascota como en perros y gatos. En principio, solo se centran en ellos. Con lo cual, en principio, los criadores, insisto, tenemos que estar un poco al margen de lo que dice esta ley. Ahora bien, algunas cosas, si se aplicaran al mundo de la ornitología, sí que nos podrían afectar. Por ejemplo, la prohibición, vamos a ir punto por punto. La prohibición de la cría de mascotas a particulares, bueno, sí que sería una cuestión a valorar, en el sentido de que, insisto, que se están centrando en temas de perros y gatos, pero en el sentido de que un criador que no esté, digamos, legalizado no podría tener su aviario como tenemos nosotros con pájaros, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué consideramos? La pregunta que yo me hago es ¿qué consideramos legalizado? Porque legalizado puede ser un criador federado que esté pagando una federación, que esté asociado, pero que no tenga un núcleo zoológico. Pues esa es la pregunta primera que tenemos que ver. Respecto al tema de la compra de animales en tiendas, ya hace un tiempo, cuando yo era pequeño, era muy habitual en las tiendas de mascotas encontrarnos con no pájaros, sino perros y gatos, por ejemplo, que se ponían en los escaparates y que de niño pues lo veías, te llamaba la atención y seguramente algún padre pues le compraba debido a esto la mascota a su hijo. Eso se prohibió, o por lo menos ya no se podían tener en los escaparates, se podían tener en las tiendas, y la idea que han ido haciendo es poco a poco ir limitando hasta que no sea posible la venta de estos animales en tiendas. No creo que se centren en la venta, por ejemplo, de pájaros, en la venta, por ejemplo, de peces y de determinados restos de animales, pero sobre todo en la idea que tienen de mascota, que es la idea de perros y gatos fundamentalmente, sí que van a ir a por ello. Con el tema de la reconversión de zoos no afecta mucho a los criadores, con lo cual lo vamos a dejar en ese sentido. Desde luego los zoos no les gustan a prácticamente ninguno de los que proponen este tipo de leyes. Y el objetivo, como digo, del sacrificio cero o abandono cero. Esto sí que hay que matizarlo un poco. Yo pienso sinceramente que en la cabeza de los que proponen estas leyes, insisto, centrándose en perros y gatos, piensan en evitar que se abandonen perros o se abandonen gatos que puedan ser un peligro potencial también de transmisión de enfermedades, y aparte lo triste que es ver un animal que esté abandonado. Pero
En este sentido, no sé si la mejor opción sea prohibir a la gente tener perros o tener animales de determinadas razas en su casa, sino más bien facilitar los mecanismos de adopción. Lo que no puede ser, y ya dejo de hablar un poco de los pájaros y me pongo a hablar un poco de los animales, lo que no puede ser es que tú en un centro, en un refugio, que muchas veces pensamos que hay una facilidad absoluta para adquirir un animal prácticamente a coste cero, porque, bueno, estás haciendo una gran labor, es decir, en vez de comprar una raza pura, estás comprando un animal cruzado que pueden ser sacrificados, pues entonces le salvas la vida intentando adoptarlo en vez de comprar, y aún así en muchos de estos tipos de centros ponen una cantidad de trabas, una cantidad de limitaciones que desde luego quita las ganas a más de uno por tener esos animales. Con el tema relacionado con los pájaros, bueno, lo de más de 5 animales en un núcleo zoológico, si es que lo del núcleo zoológico ya nos lo habían advertido de hace mucho. En teoría lo del núcleo zoológico también se aplica. Lo que pasa, al igual que hemos comentado con el tema de MRV, la realidad luego es otra. El problema muchas veces de la legislación es que sí, se proponen leyes y la ley dice una cosa, pero si en la práctica la gente no la cumple, nos da lo mismo que haya muchas leyes en ese sentido. Con lo de núcleos zoológicos se dice, se hace un poco la vista gorda y de momento tenemos una mayoría de criadores que no tienen núcleo zoológico y no lo utilizan. Yo lo que veo sinceramente es que los criadores de algún modo podemos estar a salvo, en el sentido de que primero la ley no habla de nosotros en concreto, segundo que todos los criadores que estamos federados o todos los criadores que estamos asociados de una forma u otra estamos legalizados, aunque no tengamos núcleo zoológico, porque el núcleo zoológico también se puede considerar un invento económico. Tenemos una cierta legalidad, cumplimos de alguna manera la norma, lo que hemos dicho, tienen nuestros datos, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, el resto de datos no me parecen, digamos, a tener en cuenta. Un poco más de la filosofía que están intentando transmitir todos estos grupos, de, bueno, hacia dónde van con la idea que tienen de bienestar animal, que desde luego es muy debatible, una idea más, pero de momento, y podemos hablar claro que de momento esta ley no nos tiene que preocupar mucho en ese sentido. Sí debemos estar atentos y, lógicamente, lo insisto siempre, que las federaciones creo que es el primer caballo de batalla en el que tienen que insistir, en protegernos ante legislaciones que sí que nos puedan afectar en un futuro, pero en principio tenemos que ver la ley de bienestar como un apretón de tuerca más que nos pueden hacer, pero que a corto plazo no nos va a afectar en nuestro día a día. Ya veremos de qué manera se aplica, ya veremos de qué manera aumentan las exigencias con los núcleos zoológicos y ya veremos cómo se va produciendo todo esto. A mí el punto que más gracia me hace de toda esta legislación es el tema de ese registro nacional de inhabilitados, un poco para castigar el maltrato animal, un poco tener un registro, una especie de listado, lógicamente protegido por la protección de datos, donde venga la gente que haya incumplido la norma, para que ese tipo de personas no pueda tener mascota o no tenga facilidad para adquirirla. Yo eso lo veo un poco, en fin, a mí me mosquea un poquito más, porque ya tenemos en España, y al igual que prácticamente en el resto de Europa, tenemos leyes ante el maltrato. Es decir, si yo incumplo los cuidados que tengo sobre mis animales, yo me enfrento a la ley y ya hay una legislación al respecto. No es que haya un registro, pero digamos que mis datos, si tengo alguna denuncia o algo, eso se especifica en ese sentido. Pero claro, la pregunta que viene a cuento, la pregunta del millón es qué consideramos maltrato o de qué manera podemos inhabilitar a una persona, porque con este tema del bienestar animal siempre hay mucho debate. Con el tema de los pájaros no, pero por ejemplo con el de los perros podemos hablar de que una persona que tenga en el campo un perro atado con una cadena, muchos lo pueden considerar maltrato. Sin embargo, a lo mejor otra persona tiene en el centro de una ciudad, en un piso pequeño, un perro grande de una raza determinada, pues a lo mejor eso no lo considera maltrato y de alguna forma también es un maltrato. Con lo cual esto de hacer un registro donde que queden todos los datos de una persona que en teoría ha hecho un maltrato, un bienestar, bien controlado puede ser una opción que manejen las autoridades, pero a mí me parece una idea un poco de caza de brujas que había que verla un poquito con lupa, pero bueno. Vamos con más cosas y seguramente durante estos días hayáis visto en algunas redes sociales, habéis oído hablar un poco también a tono de broma acerca de pájaros cabezones, del exceso de pluma, de todo este problema relacionado con los canarios de color, que no es un problema nuevo, pero que siempre en esta época, sobre todo relacionada con la época de los concursos, sale a la palestra. Para entender un poquito cómo se crean estos conflictos relacionados con la morfología de los canarios de color, tenemos que pensar que si tuviéramos que dividir en 3 grupos la enorme variedad de canarios que hay, tenemos por un lado los canarios de canto, tenemos por otro lado los canarios de postura, que ahí se incluyen muchas razas con distintas formas, con distintos tamaños, con distintos rizos, etcétera, etcétera.
Y por otro lado tendríamos los canarios de color, que en principio, en teoría, son la misma raza y con lo cual todos deberían tener la misma morfología, es decir, en cuanto a forma y talla, cualquier canario de color, según el estándar, tiene que tener las mismas medidas. Nos da igual que sea un blanco recesivo que, por ejemplo, un canario topacio. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que esto es la teoría, pero en la práctica lo que nos encontramos es que hay incluso diferencias muy sustanciales entre algunas gamas y otras dentro de los canarios. Diferencias que se pueden entender en parte por la propia selección. Por ejemplo, si comparamos un canario blanco recesivo con un canario topacio, como hemos dicho antes, el canario blanco recesivo es un canario en el cual tenemos que valorar menos detalle. Esto no quiere decir que sea fácil de criar, pero sí que tenemos que valorar menos detalle. No tienen melanina, con lo cual no tenemos que trabajarla, no tienen lipocromo, con lo cual no tenemos que valorarlo, y básicamente nos centramos en este tipo de pájaros, en la pluma, en seleccionar la calidad de la pluma y en seleccionar la talla y la forma. En cambio, si tenemos un canario topacio, un canario melánico, tenemos que valorar la melanina, cómo se distribuye la melanina, que sea centralizada, que llegue bien a la cabeza, que marque también el cuello, la coloración de las patas, aparte el lipocromo, aparte la categoría, aparte la forma, la talla, etcétera, etcétera. Con lo cual, el canario topacio tenemos más factores que tener en cuenta y esto hace que tenga una dificultad añadida. No quiere decir que el canario blanco recesivo, insisto, sea más fácil que el canario topacio, porque de hecho el blanco recesivo es una de las gamas con más competencia, si no la que más, y eso hace desde luego que sea una de las más difíciles de obtener cualquier premio. Pero muestra un poco los dos extremos de la diferencia que nos podemos encontrar en talla, y por ejemplo es más fácil encontrarnos en canarios topacios o por ejemplo canarios de muchas mutaciones nuevas, encontrarnos con pájaros de una peor talla, una peor morfología, que otros canarios más clásicos, más seleccionados, como puede ser un blanco recesivo, un amarillo intenso y nevado, un canario rojo intenso, que son pájaros que los vemos más grandes, que son pájaros que llenan la jaula, etcétera, etcétera. Con todo esto, ¿el problema cuál es? El problema es que hasta este punto lo podemos entender, que hay gamas donde tenemos menos factores en cuenta, con lo cual es más fácil llegar a una talla en una forma óptima y es más fácil seleccionar una talla y forma óptima. El problema es cuando nos extravasamos con esto. A todos nos gusta en general un pájaro, un canario de color que sea grande, que tenga cuerpo, que llene la jaula. Esto no significa que sea plumón, pero sí nos gustan pájaros que muestren musculatura, que tengan su pecho, que tengan su buena cabeza, cabeza redondita, grande el pico corto, etcétera, etcétera. Pero, y el problema está en que cuando ya nos pasamos y llegamos a un extremo. Se dice con mucha frecuencia que el canario blanco recesivo, por seguir con el mismo ejemplo, es casi un canario de postura, porque se han alcanzado los máximos niveles de morfología. También muy cercano está, por ejemplo, el canario amarillo, el canario rojo, etcétera, etcétera. Precisamente por esto, por lo que hemos dicho, por la selección que ha producido. Pero esto también ha traído un problema de que, aunque los criadores profesionales esto lo tienen en cuenta y saben perfectamente cuáles son pájaros de trabajo y cuáles son pájaros para concurso y saben cómo seleccionarlos, el problema, y lo podemos ver en prácticamente cualquier concurso social, es cuando se nos va de las manos esta idea de morfología y ya pasamos a pájaros extremos que se exceden incluso del propio estándar. Pájaros que tienen una talla excesiva, pájaros que tienen un volumen que básicamente es por un volumen de pluma, no por cuerpo, pájaros con el pico excesivamente corto, pájaros con una cabeza desproporcionada, pájaros que esto también es muy habitual, que tienen la espalda muy abombada, lo cual da muy volumen y los hace muy atractivos, pero no cumple la forma que tiene que tener el pájaro. Y el debate en esto está en el equilibrio. Tenemos que buscar un canario de color que sea armónico, que sea equilibrado, que no tenga exageraciones, y aunque no sea un pájaro tan grande que llene tanto la jaula, sea un pájaro que tenga, digamos, sus proporciones físicas adecuadas. Precisamente por eso ahora vamos a ver qué comenta, por ejemplo, el estándar, para ver estos aspectos en cuanto a la morfología, en cuanto a la armonía, en cuanto a ese equilibrio. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una imagen del estándar de FOCDE, donde vemos aquí una planilla de enjuiciamiento y donde habla aquí de algunos conceptos de plumaje y talla-forma. En concreto, si nos centramos en el detalle y forma, dice el tamaño ideal será entre 14 y 15 centímetros, medido desde la punta del pico hasta el centro de la horquilla de la cola. El canario debe poseer una forma armónica, tampoco se especifica en esto de armónica, pero se refiere a algo, digamos, equilibrado. No debe presentar un aspecto muy grueso ni excesivamente fino. El pico será corto y cónico, tampoco especifica las medidas del pico. No debe ser excesivamente fino. La cabeza será redondeada, proporcionada con el cuerpo, con los ojos bien situados y brillantes.
pecho redondeado bastante ancho sin angulosidades, espalda será lisa, comenta también las patas, comenta el tema de la cola. Esto sería más o menos la imagen ideal que tendría que tener un canario de color, con una postura de 45 grados, con esa forma armónica en el sentido de que se aprecia perfectamente el cuello, se aprecia una cabeza redondeada, el ojo es un ojo de un cierto tamaño que se observa bien, vemos muchos pájaros que parecen auténticos búhos, con los ojos achinados, con las cabezas desproporcionadas. Hay que buscar esta armonía y precisamente por eso surge este debate todos los años entre pájaros que son interesantes para los criadores, para trabajo, aunque no cumplan las características de talla y forma que debería tener un canario de color, y pájaros que vemos muy frecuentemente en exposiciones que la incumplen por ser excesiva. Raro es encontrarlo, por ejemplo, ya digo, en algunos pájaros melánicos, donde es más fácil que pequen de defecto que de exceso. Por ejemplo, vemos algunas variedades que tienen una poquita talla o que tienen todavía cuerpos bastante esmirriados, pero también vemos pecar en exceso, por ejemplo, ya digo, de la variedad blanco recesivo, es más fácil verlo, canarios amarillos, canarios rojos, canarios en principio más seleccionados por este factor. Nos tenemos que fijar, siempre tener la idea clara, que la talla y la forma debe ser la misma en todos los canarios, y los criadores debemos intentar trabajar siempre este estilo para mejorar y sobre todo saber distinguir entre lo que es un pájaro digno de trabajo y lo que es un pájaro digno para presentar a un concurso y para cumplir un estándar. Y seguramente ya dejando a un lado todo el tema de noticias relacionadas con los pájaros, la noticia que más se habla en España ha sido la triste noticia de la erupción de un volcán en la isla de La Palma, que si no lo sabéis, no sois españoles, la isla de La Palma es una de las islas que componen las Islas Canarias, que nos ha dado multitud de imágenes espectaculares, tremendas, viendo cómo ruge la lava, imágenes muy tristes, viendo cómo la lava se llevaba por delante casas, se llevaba por delante terrenos de cultivo, se tenían que desalojar muchas familias que lo han perdido todo, muchas de ellas, y de entre todas las imágenes espectaculares que hemos podido ver, hay una que entre los criadores de aves se ha viralizado mucho, que seguramente si no soy aficionado a los pájaros sea una imagen que no os dice nada, de entre todas las imágenes espectaculares que se han visto, sea una imagen que no os diga nada, una persona, no sé, un bombero, un miembro del grupo Salvamento, ayudando a otra persona a sacar pájaros de una vivienda, como han estado haciendo estos días y como continúan haciendo, desalojando casas, sacando personas, sacando determinados bienes, sacando por supuesto todos los animales que convivan en ella. Pero como digo, es una imagen muy simbólica para todos los criadores porque nos pone un poquito en la piel de lo que es vivir una situación tan trágica como la que están viviendo allí en La Palma, de que un día de golpe y porrazo tengas que abandonar tu casa, tengas que salir y por supuesto tengas que desalojar también tus compañeros de vida que son tus pájaros. Que en ese momento, hombre, lo que más nos importa a todos es que la familia esté bien, intentar todos los recuerdos que quedan en la propia vivienda, pero también las mascotas son una parte importante y desde aquí, pues para terminar este vídeo, aunque acabe con una sensación un poco agridulce por todo lo que estamos viendo en La Palma, pero desde aquí mucho ánimo para todos los aficionados a la isla de La Palma, todos los aficionados canarios, que hay muchos porque no solo es una de las islas donde se originó la canaricultura, el canario silvestre es de allí, aunque también habita en otras islas de la zona atlántica, sino porque en Canarias tenemos grandes aficionados, tenemos grandes razas que nos han dado todos esos aficionados y es una pena también ver cómo compañeros de afición, que hemos visto algunos, pues están también sufriendo desgracias como esta, que es una desgracia, digamos, natural, pero que nadie hubiera pensado que hubiera tenido que vivir. Así que bueno, terminamos con esta imagen tan simbólica para los criadores que hemos viralizado, dándole mucho ánimo y muchos recuerdos a todos los aficionados sobre todo de la isla de La Palma especialmente, y a todos los aficionados canarios. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.